El siguiente relato detalla las experiencias y revelaciones de Mike Parsons, quien describe sus encuentros con la nube de testigos, y el mandato recibido a través de Bob Jones sobre la profecía de los 100 años. A partir de su propia vivencia de acceso a los reinos celestiales, Parsons explica la evolución de las etapas de Dios a través de las décadas y el llamado actual a vivir desde el reposo divino. Comenzamos. Dice Mike: me preguntaba sobre ello, pero Bob Jones vino a mí. Él murió, creo que un jueves, y el domingo por la mañana, mientras estábamos en una reunión adorando a Dios, Bob Jones se presentó como parte de la nube de testigos, sosteniendo un pergamino en su mano, y me preguntó: ¿aceptarás el mandato de este pergamino? Yo estaba algo sorprendido, como pueden imaginar, pero lo pensé y pregunté de qué se trataba el pergamino, ya que no quería comprometerme sin saber a qué me estaba comprometiendo. El pergamino se basaba en la palabra que él trajo sobre una cosecha de 1.000 millones de almas y lo que eso significaba verdaderamente, más allá de las interpretaciones que la gente le da. Bob Jones trajo muchas profecías. Una de ellas decía que el avivamiento vendría cuando los Kansas City Chiefs ganaran el Super Bowl. Obviamente ellos han ganado varios Super Bowls. Y cuando ganaron el primero, quise saber qué significaba esto. Así que entré en la nube de testigos en los reinos del cielo y pregunté si podía ver a Bob Jones. Entonces él vino y, como obviamente me conocía, le pregunté sobre esta profecía. Él tuvo una perspectiva muy interesante y me dijo: mira, las palabras que usé en las profecías que di salieron del filtro de mi propio entendimiento y revelación de ese momento. Afirmó que hoy no usaría las mismas palabras porque tiene un entendimiento diferente de lo que significa avivamiento y de lo que Dios intentaba transmitir, a lo cual él le dio su propio matiz en aquel momento. Luego continuó diciendo que es triste que la gente siga leyendo y buscando esas profecías en lugar de subir y conectar con el corazón de Dios por sí mismos. Tomé eso como una advertencia de que debemos ser cuidadosos. Creo que él sí que escuchó a Dios, pero hay que tomar lo que dijo y buscar la perspectiva de Dios al respecto, y no simplemente asumir a través de nuestros propios filtros de interpretación. Así que a continuación les daré una profecía que él compartió, que Dios le dio, y esta fue una profecía de 100 años. Ahora bien, para quienes son premilenialistas y esperan el regreso de Jesús, esto es un desafío porque él hablaba de la década del 2060 al final de la profecía, lo que desafiaría el retorno inminente si crees en el rapto. De todos modos, arrancamos. La década de 1950 revelaría el poder de Dios. Y él añade su parte de interpretación citando a personas que se movieron en ese poder como William Branham, A. Allen, Oral Roberts, Jack Coe, entre otros. Los años 60 revelaron, 1960, el Espíritu de Dios. Aquí añade que fue cuando el bautismo del Espíritu entró en las denominaciones.
1970 fueron la palabra de Dios. En este punto, maestros inspirados surgieron para mostrarnos un nuevo entendimiento de la palabra escrita. 1980 revelaron a los profetas de Dios. Hubo un gran movimiento profético donde mucha gente pasó de ser pastores a ser profetas y sus títulos cambiaron. Luego tuvimos los años 1990, donde comenzamos a recibir la revelación del gobierno de Dios, establecido como ministerio apostólico. Y muchos profetas cambiaron su nombre a apóstoles. Y se estableció entonces el gobierno apostólico. No había nada de malo en esa revelación, aunque creo que hubo algunos errores en nuestra interpretación y en cómo funcionó todo eso. Los años 2000 serían los de la gloria de Dios. Él añade que las placas de oro, dientes de oro y demás revelaban su gloria. Hubo cosas bastante extrañas como joyas y polvo de oro. Yo mismo, dice Mike Parsons, experimenté mucho de esto. Y era una sensación de asombro por la gloria de Dios. Los 2010, la década del 2010, revelarían la fe de Dios. No se trata de tener fe en Dios, sino de tener la fe de Dios en nosotros, lo cual es absolutamente cierto. Esa fue la década en la que comencé a conectar, dice Mike Parsons, con el cielo y a conocer la fe de Dios y lo que Él creía sobre mí, revelándome todo el cielo. Fue una década poderosa en mi vida. Él interjecta que estamos llegando al punto, interpretamos que estamos llegando al punto clave donde veremos al Espíritu Santo moviéndose tanto que lo creeremos, donde nuestra fe vendrá de Dios. Cuando Dios hable en nosotros, proclamaremos entonces su palabra con su fe. Esto es verdad para mí. Entré al cielo inesperadamente en 2008. Busqué eso durante 2 años, hasta que entré en plenitud en 2010. Y sé que esas experiencias crearon en mí la fe de Dios para creer lo que es posible en Él, más allá de lo imaginado o soñado. La década de 2020, y esto es lo interesante porque estamos en ello ahora, revelarán el reposo de Dios. Es curioso que estemos en este periodo y yo esté enseñando esta serie a mediados de la década de 2020. Estamos entrando en la segunda mitad de los 2020. Y la pregunta es, ¿vivimos en reposo o aún necesitamos entrar en él? Aquí es donde el cuerpo llegará a un lugar de descanso en Dios, donde Dios descansará en nosotros. Y en este reposo el enemigo no podrá hacer guerra, porque estaremos descansando en Dios y Él en nosotros. Él cumplirá lo que se propone en su pueblo que está en reposo. Él cumplirá lo que se propone en un pueblo que está en reposo. Siempre ha querido un pueblo así, aunque nunca ha existido uno antes, pero el reposo está en camino. Él habló esto años antes. Los años 2030 revelarán a la familia de Dios, con gran unidad. Los 2040 mostrarán el surgimiento del reino de Dios, con autoridad, y a los hijos del reino, hijos e hijas. Los años 2050 revelarán a los hijos de Dios, creciendo hacia la imagen y semejanza del Hijo de Dios.
Vi hasta la década de 2060 y la iglesia no estaba abatida, sino que estaba caminando en la gloria y el poder de Dios sobre la muerte, sobre el clima y sobre todo. Estamos en un tiempo de crecimiento y creo que en estos últimos 30 años la muerte no tendrá poder sobre los hijos de Dios. Hay una generación que no conocerá la muerte. Algo interesante. Hay una generación que no conocerá la muerte. Algo interesante cuando hablamos de descansar en la inmortalidad que tenemos en Dios. Tomen lo que quieran de esto, pero resuena conmigo en principio. Esto resuena conmigo y creo que estamos en esa década del reposo. ¿Significa que lo de 1950 ya ha terminado? No, esto continúa, ya que Dios añade otra capa y eso sigue. Es algo que se va solapando, superponiendo y continuando. Dios sigue moviéndose en el espíritu, la verdad, la gloria y la autoridad, pero está añadiendo reposo, familia, autoridad del reino, filiación e inmortalidad. Debemos abrazar esto como lo que Dios quiere hacer hoy en nosotros al entrar en ese reposo. Entonces el Padre me dijo: Hijo, legisla para el reposo en medio del fango del espíritu político y religioso del que ahora eres consciente, y bendice a quienes están en oposición. Durante este periodo recibí mucha oposición, a veces en línea, opositores, contra mis visiones sobre la verdadera naturaleza de lo que ocurre tras la muerte. También en el mundo hubo una gran agitación religiosa y política en el año 2019, con ciclos electorales tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, y mucha contienda y oposición. En mi propia vida, dice Mike Parsons, fui traicionado y decepcionado por personas. Sucedieron cosas realmente malas, pero permanecí en reposo porque Dios me llamaba a ello y yo necesitaba estar ahí. Dios me dijo: deseo, honor y relación. Mantén el respeto incluso por aquellos que son emocionalmente inmaduros y competitivos. Cuando vean cosas en la comunidad cristiana o política, ámenlos, decidan bendecirlos y perdonarlos, aunque no estén de acuerdo, manteniendo el reposo en su propio espíritu. Cuando tienes una ley o pieza de legislación, no puedes simplemente sentarte en ella. Debe inspirarte a actuar desde lo que ha nacido y reside en ti. A continuación, estas son mis declaraciones de reposo. Desde el reposo entro en este lugar de descanso, sentado, y ceso de las obras del árbol del hazlo tú mismo del yo. Me siento en reposo, siendo bendecido en amor, gozo y paz. Decreto una temporada de reposo para el fin del esfuerzo por entrar. Decreto que la frecuencia del llamado del cielo al reposo salga. Invoco al reposo en el campo de batalla de celos y envidia del espíritu político y religioso. Invoco un reposo más profundo
para cautivar los corazones y mentes de los hijos de Dios. Invoco un estado de reposo superior para quienes todavía buscan reconocimiento terrenal. Invoco un estado de reposo mayor para los que están cansados y cargados por las preocupaciones del mundo. Invoco un estado de reposo más pleno para envolver a los hijos de Dios en una cobertura espiritual de amor, gozo y paz. Llamo a los que están en el desierto a seguir el sonido del reposo, que los llama a la tierra prometida. Invoco la revelación del reposo en un nuevo nivel y un nuevo estado de conciencia. Que el sonido del reposo que comienza a resonar en el cielo sea liberado en la tierra. Y continúa Mike. Hice estas declaraciones basadas en la ley y el corazón de Dios. Cuando haces declaraciones así con autoridad, eso sigue resonando y vibrando en la atmósfera espiritual. No desaparece y la gente sigue siendo llamada al reposo, saliendo del desierto y renovando sus mentes. El padre continuó: Hijo, sé que estás decepcionado con aquellos a quienes respetabas, pero no dejes que esto te haga abandonar el reposo que está en mí. Hubo personas muy cercanas que me fallaron y también a nuestro ministerio. Me sentí triste, dolido y decepcionado, pero tuve que elegir permanecer en reposo. ¿Cómo elijo el reposo en medio de la traición? Eligiendo perdonar y soltar, no dejando que el sol se ponga sobre el enojo. Dios me dijo: no permitas que la desilusión con las personas te haga desilusionarte de Dios. Yo soy tu lugar de reposo, dice Dios, no los demás. Y sé que esto pasa mucho en divisiones de iglesias o cuando líderes y grandes ministerios quedan expuestos. El Padre también dijo que solo en Él se puede vivir amando la vida y vivir amando a los demás, estando en reposo. Me pidió que no me cansara de hacer el bien, aunque todo alrededor parezca caótico. El yo soy sigue trabajando para calmar la tormenta. Como resultado de todo lo que pasé, se creó un gran cambio en mi vida, del cual hablaré la próxima vez, porque Dios me dijo que me preparara para un cambio inesperado. Dios dice: paz, quieto. El yo soy llama a todos a entrar a nuestro reposo y restaurar sus almas en pastos verdes junto al fluir del río de la vida. Estén quietos, cesen el esfuerzo, sepan y sean el reposo del amor, del gozo y la paz. Y eso los restaurará a la filiación, relación padre e hijo. Para entrar en una nueva temporada, debes llegar al lugar de reposo en el presente, abrazando la plenitud de la transformación que debía traer. No te esfuerces por salir de tu temporada actual sin que ésta cumpla el propósito de Dios. Administra justicia para traer reposo. La justicia es traer al cuerpo y a la iglesia al reposo cuando no lo están, usando la autoridad del juicio de Dios. La justicia llama a la generación de Josué a levantarse.
a cruzar a la tierra prometida del reposo celestial y ser precursores del orden celestial de Melquisedec. Solo quienes han entrado en el reposo celestial pueden guiar a la siguiente generación más allá del velo. Es vital que vivamos en ello y tengamos un testimonio. El verdadero reposo es vivir en amor, gozo y paz, en una relación cara a cara restaurada de inocencia. Es el fin del esfuerzo propio, de las obras religiosas muertas y de buscar la aprobación de Dios o del hombre. Es el comienzo del fin de la vieja temporada, donde los dolores de parto de la nueva son fáciles y ligeros. Reposo es estar unidos a Jesús como hijos en mansedumbre y humildad. Es no esforzarse por la aceptación que ya nos ha sido dada. El reposo trae una realidad donde los frutos del árbol de la vida están siempre de temporada y el fruto del árbol del esfuerzo propio se marchita. Es vivir en la paz de la provisión total del corazón del Padre, conociendo su pasión por la unidad y el gozo intenso que siente por sus hijos, así como su deseo por nuestra salud integral. Reposo es vivir en el ojo del huracán, no en la ausencia de tormentas, pudiendo declarar paz, quieto. El reposo elimina el estrés, porque confiamos en Dios, buscando primero su reino. La expectativa por la nueva temporada nace de estar en reposo, en la suficiencia de la antigua. La expectativa por la nueva temporada nace de estar en reposo, en la suficiencia. El reposo nunca vendrá del estrés o la enemistad con el orden antiguo, sino del respeto y honor que fluye del perdón y la bendición. Esto es importante porque los sistemas antiguos pueden frustrarnos, pero no debemos juzgar a quienes aún viven en ellos. Yo honro a quienes me ayudaron en mi camino, aunque no hayan llegado a donde yo estoy. El reposo nunca llega en estado de guerra, así que estemos en paz con todos los hombres y con la creación, la cual responderá a los hijos que descansan en su identidad. El reposo te perseguirá y te alcanzará cuando ceses el trabajo del hazlo tú mismo, de la justicia propia, y vivas en la justicia de Dios en Cristo. Empecé a experimentar el reposo en una nueva dimensión, con un gozo profundo y paz abrumadora, sintiendo el placer del Padre. El reposo es un principio clave de la filiación, de la relación padre-hijo. Es vivir amados, amando la vida y viviendo amando, en confianza absoluta en la bendición de Dios para cada área de nuestras vidas.